Bueno, desde ayer por la tarde nos sorprendió mucho pues el estudio encabezado por la Universidad de Harvard, en el sentido de que se había encontrado pues un posible foco de origen de la esclerosis múltiple, que sería el virus de Epstein-Barr, también conocido como mononucleosis y llamado también por algunos la enfermedad del beso. Y pues a través de Twitter, donde interactuó mucho con él, el doctor Carlos Sanders Vélez pues dijo que pues él tenía conocimiento de esta hipótesis y que la había estudiado a lo largo de su trayectoria académica. Así que pues aprovechamos que hemos estado en contacto últimamente contigo. Carlos, tú estás en Glasgow, Escocia. Carlos Sanders Vélez es maestro en virología por la Universidad de Glasgow. Vamos a platicar con él al respecto. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Y usted, Pascal, un saludo a todo el auditorio. Feliz año. Igualmente, qué gusto estar nuevamente en contacto contigo. Bueno, entonces nos decías a través de Twitter que te había tocado estudiar un poco esta posibilidad, todavía como una hipótesis, el que Epstein-Barr, este virus, estuviese conectado con la esclerosis múltiple. Sí, fue una cosa no fue exactamente el virus que yo estudié en mi maestría, pero creo que es muy importante como hacer una pausa y como explicarle al auditorio el contexto general. Los virus del herpes de manera general tienden a reproducirse en algún punto bueno, reactivarse, perdón, más que reproducirse. Y dos los tenemos muy identificados todos: el fuego labial, el transmisión sexual, varicela es otro, Epstein-Barr. Vaya, todos estos virus son la gran familia de los herpes virus. Ujú. Desde 1995 aproximadamente existía esta teoría que un herpes virus, al poderse reactivar, podría causar una alteración inmunológica que alterara la mielina, Ujú. esta cobertura que tienen las neuronas para poder transmitir señales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la esclerosis múltiple? Se interrumpe la Entonces, transmisión, podríamos exacto. decirlo Entonces, ¿qué así. es lo que sucede? Por esta disregulación inmunológica, hay Ajá. personas que pueden terminar ciegas con la esclerosis múltiple, que pueden terminar con discapacidades importantes, ¿no? Sí. Entonces, parte de la hipótesis que se planteaba desde los 90 era que en algún tipo de reactivación de alguno de los herpesvirus, citomegalovirus, Epstein-Barr, eh, eh, algo pasara que iniciara esta cadena Ujú. y echar a andar todo el proceso para atacar la mielina. A fin de cuentas es una enfermedad autoinmune, la esclerosis múltiple. Y lo que hicieron en este estudio de la Universidad de Harvard es algo brillante, porque en el ejército de Estados Unidos se toman frecuentemente muestras de sangre Ujú. para revisar el estatus general de los soldados. Y parte de estas muestras se congela y se mantiene aparte, ¿no? En parte para investigar a futuro si hay algún tipo de relación entre X o Y enfermedad o X o Y virus, ¿no? Y partiendo de ahí, se sabe, porque es una serie de 10 millones de muestras, de 10 millones de 10 millones de individuos, Enorme. vaya, Sí. enorme, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que teníamos anteriormente para demostrar que Epstein-Barr o cualquier herpes virus fuera el causal de la esclerosis múltiple? Pues el principal problema, hablando de Epstein-Barr, Ujú. es que la gran mayoría de la población mundial lo llega a tener, ¿no? Es portador del virus, Que puede ¿no? estar inactivo, digamos. Sí, Sí. el Epstein-Barr lo que termina siendo, en la mayor parte de los casos, vive en una célula, por así decirlo, yo sé que no es el término técnico, pero vive dentro del núcleo celular de los linfocitos B. Ujú. En algunos casos se reactiva Ujú. y puede causar enfermedades neoplásicas. Es lo que sabíamos Sí. del Epstein.
Estamos conversando con el doctor Carlos Sanders Vélez, maestro en virología por la Universidad de Glasgow, sobre el estudio que se dio a conocer ayer de la Universidad de Harvard, que habría detectado un vínculo entre el virus Epstein-Barr y la esclerosis múltiple. Entonces, Carlos, nos quedamos en que este virus puede alojarse inactivo en el núcleo de una célula y en cierto momento activarse y producir efectos en la mielina, que pues es la cobertura de las neuronas, digamos, lo que permite que se comuniquen entre sí y causar pues los efectos de la esclerosis múltiple, que puede ser la falta de movilidad en diferentes partes del cuerpo, por Sí, sintetizar realmente lo que habíamos platicado. lo que sabíamos previamente era que se alojaba en el núcleo del linfocito B y en algún punto se reactivaba por la razón que fuera y podía causar cánceres sanguíneos, ¿no? Linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin. Sí. En el caso de la esclerosis múltiple, lo que sucede es algo muy interesante porque de entrada la mayor parte de las personas, como decía, ya son portadoras del virus. Sí. En México Cualquiera se de nosotros estima podría que, hacerlo, ¿verdad? sí, realmente, o Sí. sea, es un estudio viejo, pero en algún estudio del doctor Napoleón González Saldaña del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México se estimaba que cerca del 95% de los mexicanos ya éramos portadores de Epstein-Barr antes de tener los 14 años, ¿no? Entonces, aquí la primera cuestión que teníamos antes de este estudio es, de entrada no hay tantas personas que no lo tengan, ¿no? Y la segunda cuestión es qué tanto tiene que ver la genética, porque hay países donde claramente se ve una Claro. tasa mucho más marcada de esclerosis múltiple. ¿Como Por cuál, por ejemplo, ejemplo? ¿Qué país tiene los mayor tasa? 4 más grandes son Dinamarca, Suecia, Noruega y Escocia. Si la Países del tomáramos norte de como Europa. el norte de Europa. Ya. Y parte de la hipótesis nació porque estos países en promedio tienen tasas menores de Epstein-Barr. Entonces, la enfermedad clínica por la cual Epstein-Barr se hace famoso es la enfermedad del beso, la mononucleosis, Sí. que termina siendo como un cuadro gripal muy, muy severo, donde se inflaman los ganglios cervicales de una forma muy pronunciada. Hay alteraciones en la garganta, se llega a ver hasta a veces pus y demás, ¿no? Una cosa un poquito escandalosa. Ahora, lo que se termina determinando en este estudio es, primero, si tenemos esta población tan grande de millones de personas, ¿por qué no empezamos a ver primero los que no tienen? Ya sabemos quiénes tienen esclerosis múltiple, porque es un estudio que de las muestras que tienen son de 1993 al 2013. Entonces ya saben exactamente quién terminó con esclerosis múltiple, a qué edad, etc. Y como se les toman muestras periódicamente, lo que hicieron fue empezarlos a seguir y compararlos con sus compañeros en ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Hicieron una serie de casos y controles, por así decirlo. Entonces, lo que se empieza a ver es que poco antes de que se detecte el Epstein-Barr, empiezan a haber marcadores de inflamación en las muestras de los pacientes que llegan a presentar esclerosis múltiple después. Y poco después es cuando encuentran el Epstein-Barr en su sangre. A ver, sabemos entonces que muchos que tienen esclerosis múltiple tienen o tuvieron Epstein-Barr, pero ¿sabemos qué es lo que provoca que el ser portador de Epstein-Barr se convierta a esa persona en alguien que sufre esclerosis múltiple? ¿Cómo ocurre Esa eso? parte inmunológica todavía no. Ahora sí que el primer paso, que era encontrar el virus, por así decirlo, o el gatillo causal, por así decirlo, ya lo tenemos. Ya. Ahora, podemos, en base a eso, empezar a mejorar ya mejores terapias o empezar a apuntar a mejores Déjame terapias, preguntarte esto, ¿hay vacuna contra Epstein-Barr? Hay protocolos de investigación de vacuna, pero al momento todavía no hay una vacuna disponible para el público. Ahora, hablando de una posible terapia podría ser una vacuna. Lo estamos viendo con el SARS-CoV-2, ¿no? Efectos de COVID largo mejoran bastante cuando la persona está vacunada, precisamente porque el SARS-CoV-2 es otro de estos virus que genera
una disregulación inmunológica que altera nuestro sistema inmunológico y esta orquesta perfecta que tiene normalmente, ¿no? Sí. Entonces, la lógica diría, por ejemplo, que si llegáramos a tener una vacuna, pues valdría la pena también incluir en el estudio en algún punto a pacientes con esclerosis múltiple, con la idea de que se bajen sus síntomas, Sí. ¿no? Bueno, sus síntomas, la discapacidad que tienen. ¿Es irreversible la discapacidad o sí se puede, digamos, hay posibilidades hipotéticas de revertirla? Las terapias están orientadas a limitar el daño, Ajá. ya, porque hay algo en medicina que se llama el curso natural de la enfermedad. Sí. Y esto quiere decir que si no hiciéramos absolutamente nada, Ajá. ¿qué es lo que termina Seguiría pasando? avanzando. Entonces Sí. va avanzando, va avanzando, va avanzando. Sí. Y la idea es que se tome algún tipo como de vuelta fuerte, si fuéramos manejando en un coche, para ya no ir en esa ruta, Ya. ¿no? Entonces hay diferentes terapias que se dan, la mayor parte son anticuerpos monoclonales, Ajá. que lo que intentan hacer es frenar esta acción desenfrenada que está teniendo Ya. el sistema inmune para atacar la mielina y atacar el sistema nervioso del paciente. Me queda un minuto, Carlos, pero este descubrimiento en algo va a ayudar a esta terapia o todavía es temprano para decirlo. Yo creo que sí, porque si nosotros ya sabemos que está adentro de los linfocitos B y que parte de esto es de una desregulación inmunológica, pues una hipótesis que de hecho los autores plantean es, Ajá. hay que ver la inmunidad celular y cómo la podemos coordinar. Las células T, los linfocitos T, cómo los podemos coordinar para diseñar una mejor terapia contra la esclerosis múltiple. Pues, entonces sí, es muy buena noticia. Carlos, te agradezco mucho esta explicación. Un abrazo. No, de qué, hasta luego. Un abrazo, un saludo a todo el auditorio. Gracias, el doctor Carlos Sanders Vélez.